Bienvenidos a este canal que tiene por nombre Del cielo a la tierra. Espero que te encuentres bien, amado, amada. Espero que estés bien, espero que hayas estado bien. Eso va dependiendo de si lo estás escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche. Si lo estás escuchando en la mañana, espero que tengas un excelente día. Espero que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios sea con vos. Si lo estás escuchando en la tarde, espero que hayas tenido un inicio de día espectacular. Y si lo estás escuchando en la noche, espero que tu día haya sido un día agradable. Igual, de todas formas, sabemos que los días son agradables porque hemos despertado un día más, amados. Hemos despertado un día más. Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha permitido poder despertar. Bueno, te doy la bienvenida nuevamente a este canal Del cielo a la tierra, donde vamos a tratar de todos juntos poder aprender un poco más del reino, ¿no? Aprender un poco más del conocimiento de la verdad que es Cristo, del conocimiento del Padre, para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Bueno, en este podcast en audio, que por cierto es mi primer podcast en audio, un poco nervioso, pero un poco ansioso también, para ver qué es lo que va a suceder. Espero que Dios lo logre en nosotros, para que podamos llegar todos juntos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, amado, hoy día quiero tocar un tema que es muy importante, muy importante, sobre una palabra, sobre un concepto que se ha venido acarreando con el paso del tiempo, de hace mucho tiempo ya. Así que para tener una base de lo que vamos a hablar, esto se encuentra en el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 3. Muchos quizá ya lo han leído, muchos no, pero ahora vamos a indagar un poco, vamos a tratar de desmenuzar un poco este versículo y ver cuál es el problema que hay hoy en día con respecto a este versículo, sino con lo que contiene el versículo, mejor dicho. Y esto habla sobre la bendición de Dios. La bendición, hermanos. Hay una palabra muy famosa, mundialmente famosa y utilizada más que nada en el mundo del cristianismo. Lo usan más, son los cristianos evangélicos los que más utilizan esta palabra, este término. El tema es que vamos a ver si está bien utilizado, está bien decirla, está no bien decirla, la usamos correctamente, incorrecta, es bíblica, no es bíblica, los apóstoles la usaban o no. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo hoy día en este podcast. Vamos a tratar de ser lo más preciso, lo más conciso, lo más práctico, no dar tantas vueltas ni tanto estudio, no vamos a andar indagando que en el hebreo, que en el griego, que no vamos a tratar de ser un poco más simples, que igual no viene nada de más, no viene de mal, indagar las cosas desde su origen, como lo dijo Lucas en el capítulo 1, indagar las cosas desde su origen para conocer bien la verdad. Bueno, vamos a pasar a leer este texto bíblico y a poquito vamos a ir tratar de desmenuzándolo y tratar de demostrando cuál es el error que hoy en día hay con respecto a este término de bendición, o la palabra, como dije hace un momento, más famosa usada mundialmente, la palabra Dios te bendiga. Una palabra un tanto curiosa, ¿no? Es una palabra que deja mucho que decir y mucho que desear. Pero vamos a arrancar leyendo el texto de 1 de Efesios 1:3 para tenerlo como base para empezar con esto. Y el texto en Reina Valera 1960 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, la verdad que hay tanto para estrujar, hay tanto para sacar. Si uno agarra este texto bíblico, lo puede ir desmenuzando párrafo por párrafo. Pero vamos a tratar de desmenuzar el contenido más importante.
Como notaste en un principio, dije que hay un gran problema con esta palabra, un problema muy grande, que es una palabra que mundialmente se usa, que es el tema de la bendición. ¿Qué es la bendición, amado? ¿Qué es que Dios nos bendiga? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Alguna vez en tu mente te preguntaste qué es la bendición de Dios? Porque aquí va el primer problema. Vamos con el primero. Entramos en el primero. Es la bendición de Dios y no las bendiciones de Dios. Cuando uno observa el texto bíblico, dice la bendición. O sea, hablando de una sola, singular. No habla en plural, habla en singular. Esto es como el fruto del Espíritu. Muchas veces se ha confundido y se han dicho los frutos. No todas las personas, obviamente. Pero muchas personas sí han dicho el fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu, cuando en las Escrituras nos demuestran que es el fruto, uno solo, hablando en singular. Bueno, en este caso lo mismo, no son las bendiciones de Dios, sino que es la bendición de Dios, hablando en singular. Ese es el primer punto a tener en cuenta. No son muchas, sino que la Escritura dejan bien en claro que es una, la bendición de Dios. Vamos a empezar a desmenuzar este versículo con un tema que, hermano, es muy, muy importante de entender, de que muchas veces le hemos estado pidiendo a Dios algo que Él ya nos ha dado. ¿Cómo así? Claro, le pedimos a Dios que nos dé, o le pedimos a Dios que le dé a otra persona algo que Dios ya le ha dado. El gran problema es que no le ha sido notificado, y al no ser notificado no puede disfrutarlo, obviamente. Observamos el texto que dice que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dándonos a entender de que es algo que Dios ya hizo, no algo que Dios tiene que hacer. Es algo que Dios hizo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda. Cuando prestamos atención al texto, hermano, con toda. Y toda es toda bendición. No una porción, no una parte de ella, sino toda. ¿A qué me refiero con lo que estaba diciendo hace un principio? El gran problema es que hemos agarrado algo del cielo, hermano, y lo hemos bajado a la tierra. ¿Cómo así? Por ejemplo, la bendición dice acá que es espiritual y que son de los lugares, celestiales. Y el gran problema que hemos tenido es que hemos bajado algo del cielo a la tierra. Y el gran problema, hermano, que quizás alguna vez lo dijiste, alguna vez no, lo digo yo desde mi punto de vista de este lado, porque yo también lo hice, yo también la utilicé esta frase, yo también pensaba de esta forma. Pero bueno, por gracia de Dios que nos ha permitido poder ver al Hijo, hemos visto la verdad y hemos entendido qué es la bendición de Dios. Por ejemplo, llamar bendición de Dios a un par de zapatos. Amados, esto es una locura, llamar bendición a algo que hemos obtenido en la tierra, cuando las Escrituras dice que son espirituales y que son en los lugares celestiales. Eso da a entender de que no es nada de aquí de la tierra, sino es algo que pertenece a la naturaleza que ya nos ha sido concebida en Cristo. Hermanos, es necesario entender, es de suma importancia entender de que cuando nosotros recibimos a Cristo, automáticamente las Escrituras dice que fuimos trasladados de vida a muerte y de las tinieblas a la luz. Eso quiere decir que fuimos trasladados de naturaleza. Ya nuestra naturaleza no tiene ninguna participación con las cosas de la carne, o sea, las cosas de la tierra. ¿Vivimos en la tierra? Claro que vivimos en la tierra, pero como dijo los apóstoles, pero no somos de esta tierra. O sea, habitamos acá, pero no somos de acá. Eso para tenerlo en claro desde un principio. Entonces, la bendición de Dios es espiritual. Y llamarle bendición a un par de zapatos, llamarle bendición a una casa, decir Dios me bendijo con un auto, Dios me bendijo con una casa, es totalmente una locura pensar de que la bendición de Dios
tiene relación con la carne, relación con la tierra. No tiene nada que ver, amado, una cosa con la otra. Ese es el primer punto y más importante que debemos entender, amados, obligarnos a entenderlo, de que las bendiciones son espirituales y son de los lugares celestiales y no son de la tierra. O sea, punto 1, Dios ya nos bendijo. No es algo que Dios tenga que hacer, es algo que Dios ya hizo, ya nos otorgó la bendición, es nuestra. Segundo punto, no es de la tierra, no es terrenal, no se involucra con la carne, es espiritual y es en los lugares celestiales. Esos son los puntos que a mí me gustaría tocar. Pero hay uno, amado, hay uno que es muy, pero muy importante que entendamos. Que muchas veces cuando hemos leído este texto lo hemos pasado por alto. Ni siquiera le hemos prestado atención al texto completo y mucho menos a la parte en la última. Amados, voy a decir algo que va a sonar un poco fuerte, quizás para algunos sí, para algunos no, otros que lo estén escuchando quizás ya lo entendieron, otros lo están entendiendo y otros no lo entienden. Bueno, amado, antes de decirte esto, quiero que tengas en cuenta una cosa. Algo que a mí me cambió la forma de pensar, algo que a mí me cambió la forma de aprender de Cristo, aprender a Cristo, y para que Dios me iluminara los ojos, el entendimiento, fue aplicar lo que le dijo Pablo a Timoteo. No tengo el texto bíblico ahora en este momento, pero te voy a parafrasear lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Si yo mal no me equivoco, no quiero equivocarme, creo que se encuentra en 2 de Timoteo 2.5, 2.7, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero está en Timoteo. El apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice, lo voy a parafrasear en argentino, obviamente, porque no tengo el texto literal, así que lo vamos a pasar de aquella época a la época nuestra. Le dice el apóstol Pablo, mira Timoteo, hay un montón de cosas que no vas a entender, que yo te voy a decir, que te voy a explicar, no las vas a entender. Y hay un montón de cosas que yo te he hablado que quizás no las entendiste, pero consideralas. Mira lo que le dice el apóstol Pablo, consideralas, y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas. Amados, eso a mí fue como un pilar para poder aprender, entender y crecer en lo que Dios me ha permitido crecer en este tiempo. Hay un montón de cosas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de pasada. Cuando yo escuché la primera vez al pastor Fabián Liendo, amados, yo no entendía absolutamente nada de lo que ese tipo hablaba. O sea que lo que él hablaba para mí era completamente diferente a lo que a mí me venían enseñando durante 11 años de evangelio, hermano. Y yo pensaba igual, quizás como estés pensando hoy, quizás como, no sé, yo pensaba, este tipo nada que ver lo que está predicando, este tipo está predicando cualquier cosa. La sorpresa, amado, que yo empecé a considerarlo. Dije, bueno, vamos a ver si es verdad. No dije, no, este es un chanta, no, este no lo escucho nunca más, no. Lo consideré, amado, lo consideré. Y empecé a indagar, a estudiar en las escrituras y me empecé a dar cuenta, amado, que muchísimas cosas de las que él predicaba eran ciertas. Que no sonaban como las que a mí me habían predicado, que sonaban contrario a lo que a mí me habían predicado, pero era conforme a la escritura y conforme a la verdad de Cristo. Y eso, amado, no tiene precio. Así que te voy a dar 2 consejos. 1, considera. No te digo que lo agarres y lo hagas una doctrina, lo hagas un pensamiento, pero considéralo. Medilo con las escrituras, ponerlo a la luz de la verdad para ver si es verdad o no es verdad. Considéralo. Y el segundo consejo que te voy a dar es que sea cierto, amado, no significa que sea exacto. Te lo voy a repetir una vez más, porque esto es clave. Lo que te prediquen, lo que te hablen, lo que escuché, todo. Que sea cierto no significa que sea exacto. Esa frase, amado, es una locura esa frase. Cuando yo la entendí, me di cuenta que hoy en día, en el evangelio que se predica hoy en día, muchas cosas son ciertas, pero no son exactas, conforme a la naturaleza del nuevo pacto.
volviendo al tema, amado. El último punto que a mí me encanta, porque es algo que no hemos entendido, que tampoco es algo del otro mundo, amado, tampoco es algo que vas a estar un año para entenderlo, es súper fácil de entender. Obviamente siempre y cuando el maestro de los maestros, el Espíritu Santo, nos dé el entendimiento para poder comprender esto, esta magnitud. Si vos observas el texto bíblico, al final dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Lo voy a repetir. En Cristo. Ese en Cristo, hermano, marca la diferencia, pero de acá no sé hasta dónde, pero marca completamente la diferencia. Ahora te explico qué significa esto. Muchas veces nosotros hemos deseado a nuestro hermano un buen deseo, porque cuando yo pregunté a la gente, cuando yo empecé a entender un par de cosas, empecé a preguntarme, empecé a cuestionarme un montón de cosas, una de las cosas que me cuestioné y que cuestioné hacia afuera fue: ¿por qué usan la palabra Dios te bendiga? ¿Por qué uso la palabra Dios te bendiga? ¿Qué significa Dios te bendiga? Cuando vos entendés este texto bíblico, te das cuenta que no tiene ningún sentido utilizar esa palabra. Primero, porque no es bíblica. Segunda, porque los apóstoles nunca jamás la utilizaron. Amado, no vas a encontrar un texto bíblico de los apóstoles usando esta palabra. Primero, en el mundo del cristianismo se usa para saludar cuando te encontrás con alguien, y la utilizas para despedirte. Cuando estás hablando con alguien, te despedís, alguien que sea del mundo de ahí de lo eclesiástico, le das la palabra Dios te bendiga. Cuando yo me lo cuestioné, yo empecé a preguntar y le preguntaba a la gente que por qué la utilizaba. Y la mayoría de las respuestas fueron: porque le estoy dando un buen deseo, le estoy brindando un buen deseo. Y suena bonito, ojo, suena bonito. Suena bonito, suena bíblico, suena espiritual, suena como que Dios está de acuerdo, pero amados, cuando uno entiende lo que dice acá al final el apóstol, que dice en Cristo, ¿sabes qué quiere decir las escrituras cuando dicen Cristo? Quiere decir que la bendición de Dios es en Cristo Jesús. Por ende, todo aquello, amado, todo aquello, sé que te puede sonar un poco raro, pero todo aquello que esté fuera de Cristo no es bendito. Todo ser humano que esté fuera de Cristo, amados, esa persona no es bendita. No es bendita. La bendición de Dios es solo para aquellos que están en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Porque convengamos que el Padre dijo que le dio todas las cosas al Hijo. Le dio todo al Hijo. Sujetó todo al Hijo. Todo se lo dio. Todo en el nuevo pacto, después de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, todo pasó a ser en Cristo. Una de las frases que muchos usaron los apóstoles es: ahora en Cristo, ahora en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Es como el amor de Dios, amados. Es como el amor de Dios. Sé que te va a sonar un poco fuerte y chocante lo que te voy a decir, pero es una realidad bíblica. Amados, Dios no ama a todo el mundo. Hemos tenido una mala interpretación del texto de Juan 3:16, cuando Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Pero nosotros hemos pensado y hemos llegado a decir que cuando Dios dice Dios amó el mundo, se refiere a las personas. Y Dios está hablando de la creación, de todo lo que Él ha creado, de todo, involucra a todo. Pero si uno es un poco más estudioso, un poco más curioso, cuando uno estudia el libro de Romanos, en el libro de Romanos dice, hay un texto que dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Bueno, da una lista, y al final dice: el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Opa, ahí está la clave. El amor de Dios es en Cristo. O sea que todo aquello que esté fuera de Cristo, Dios no lo ama. Y sé que suena fuerte, hermano. Posta que sé que suena fuerte, pero es una realidad. Es una realidad espiritual. Todo aquello que esté fuera de Cristo, Dios no lo ama.
Por eso es un error que cometemos muchas veces al salir a evangelizar, decirle a otra persona que Dios lo ama, cuando no sabemos si esa persona está en Cristo. Por ende no sabemos si Dios lo ama o no lo ama. Es todo un tema a explicar, porque tenemos el Espíritu Santo, quien lo convence, que lo lleva a Cristo, que Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre y lo lleva al Padre, y el Padre lo acepta, lo recibe. Y después que lo recibe, lo ama, lo hace parte de su familia y lo sienta en su mesa. Ese es el orden. Pero el error que cometemos, por ejemplo, es decirle a las personas, lo he escuchado en canciones, hermano, lo he escuchado en videoclip, lo he visto, lo he escuchado en personas, de por ejemplo decirle a un homosexual que Dios lo ama. Y la pregunta sería, ¿dónde en la Biblia dice que Dios ama a los homosexuales? Por ejemplo, porque yo sí he leído que dice que ellos son dignos de muerte y que Dios los aborrece a los homosexuales. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al que me predica que dice que Dios me ama siendo homosexual? ¿O le creo a la escritura que dice que son dignos de muerte y que Dios los aborrece? ¿Pueden ser perdonados? Claro. ¿Pueden ser salvos? Sí. Pero mientras no estén en Cristo, no son benditos y ni siquiera Dios los ama. Pero volviendo al tema, amado, que la bendición de Dios es en Cristo, en Cristo. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que esa palabra es válida. Supongamos que no lo es, pero supongamos que deberíamos utilizarla, que no está bien utilizarla, pero supongámoslo. Esa palabra podría ser implementada correctamente en aquellas personas que no están en Cristo. Si vos tenés un vecino, un compañero, un amigo, un conocido que no está en Cristo, esa persona sí necesita ser bendecida por Dios, porque no está en Cristo, por ende no tiene la bendición de Dios. En ese caso, tampoco que te va a ir al infierno, hermano, nos vamos a ir al infierno, ni Dios nos va a condenar por utilizar la palabra Dios te bendiga. No se trata de eso, sino se trata de estar bien alineado y ser exacto en cuanto a las escrituras, ¿no? Porque los apóstoles nunca usaron esa palabra. Los apóstoles, cuando vos observás a los apóstoles saludando, ellos saludaban cuando se veían y cuando se retiraban con la siguiente frase: que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, que la gracia y la paz sean multiplicadas, la gracia y la paz, la gracia y la paz, la gracia y la paz. Por ejemplo, en el lugar donde yo me estoy congregando ahora, una de las cosas que me gusta, que fue que cuando yo empecé a congregarme ahí, después de 11 años yendo a otro lugar, era todo tan diferente, hermano. No se utilizaba la palabra Dios te bendiga. La utilizaban los ancianitos que llevaron muchos años, a los cuales les está costando obviamente poder cambiar esa palabra. Pero en la mayoría, cuando uno llega, te ven, te abrazan y te dicen paz de Cristo, hermano. Y yo cuando escuché eso quedé tremendo, quedé loco, hermano, porque no es normal ver a alguien que te saluda y que te diga paz de Cristo, hermano, que la paz de Dios sea con ustedes. Y eso es completamente diferente. Así que, o sea que, ¿quiénes necesitan que Dios les bendiga? ¿Con quién podría llegar a utilizar esta palabra de decirles Dios te bendiga? Es aquellas personas que no están en Cristo. Todos aquellos que no han recibido a Cristo y no están en Él, esas personas, amados, necesitan que Dios los bendiga. Así que bueno, amado, punto número 1 es la bendición, no las bendiciones. Punto número 2, son espirituales y son en los lugares celestiales, no son de la tierra ni son carnales. Y punto número 3, y muy importante y el más importante para mí, son en Cristo Jesús. Son en Cristo Jesús. No tiene nada que ver que yo me haya comprado un par de zapatos, que me haya comprado un auto, porque, amado, hay miles de personas que se compran miles de cosas y no tienen a Cristo. ¿Y por qué para ellos no es una bendición? Si así fuese el caso. Si yo me compro un auto, que eso quiere decir que Dios me bendijo con un auto. Y entonces quien tiene una concesionaria, hermano, que tiene 10 autos, es un serafín, es un querubín. Amado, no agarremos las cosas del cielo y las bajemos a la tierra y las hagamos terrenales, porque ese es el peor error que podemos tener. Así que bueno, amado, una vez más, para que quede bien en claro, es la bendición, una sola,
es espiritual, no terrenal, opera en lugares celestiales, no en la tierra, y es en Cristo Jesús, es en Él. Fuera de Él no hay bendición, no hay amor, no hay redención, no hay perdón, no hay salvación, no hay absolutamente nada fuera de Cristo. Por algo, Papá nos dio su Hijo, y en Él todas las cosas, dice. Que nos dio a su Hijo, y en Él, dice la Escritura, y en Él, hablando el Hijo, todas las cosas nos dio. Porque Él lo reunió todo en el Hijo, y nos entregó todo. ¿Qué es la bendición de Dios, hermano? La bendición es un estado de plenitud. Te lo voy a repetir una vez más para que te lo acuerdes. La bendición es un estado de plenitud. Es algo que Dios ya nos dio. La bendición nos dio. Dios la administra conforme a su propósito. Eso es otra cosa. Pero ya nos las dio. Es nuestra y de nadie más. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disfrutarla. Disfrutar ese estado de plenitud. Disfrutar al Hijo. Así que, amado, fue un gustazo. Me sentí re bien, me sentí re cómodo siendo mi primer podcast en audio. Fuimos cortos, concisos, no llevamos mucho tiempo y eso es un golazo. Así que bueno, amado, hay muchos temas para hablar, muchísimo, montonazo de temas para hablar que, si Dios me lo permite, me da vida, vamos a estar tocando un montón de temas que van a sonar un poco raros, quizás no, pero los vamos a estar tocando. Así que, amado, espero que lo hayas disfrutado, espero que te hayas gozado, que si es necesario apuntar con un lápiz y un papel para no olvidarte, es un golazo, te va a hacer bien. Amado, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, que estén bien. Shalom, shalom.